la felicidad de recibirlas. Bueno, en realidad la gratificación es la consolidación de la costumbre. Cuando sale la ley 25139, que es la primera ley de gratificaciones, se consolidó un sistema que se venía pagando por costumbre de algunas empresas y el Estado. Un aguinaldo. Es un aguinaldo a los trabajadores, ¿correcto? Entonces es la fuerza de la costumbre la que hace que se genere esta ley y salga esta norma. Esta norma fue posteriormente modificada y actualmente tenemos un régimen en el cual se otorga una remuneración por fiestas patrias y otra remuneración por Navidad. Ahora bien, como ustedes comprenderán, y eso es lo bonito del derecho laboral, no siempre existe el mismo tratamiento para todos los sectores de la economía. ¿A qué me refiero? Hay regímenes laborales diferenciados dentro de la legislación laboral en los cuales a unos sí les corresponde este beneficio y a otros no. ¿A qué me refiero? El beneficio regularmente otorgado es para los trabajadores de la actividad privada, a los trabajadores que conocemos como los del régimen de la 728. Ahora bien, este régimen es aplicado tanto a las empresas privadas como a algunas instituciones públicas, las que determinen el Estado. Y esto se paga obviamente una remuneración en julio y una remuneración en diciembre. Ahora bien, no todos los sectores de la economía son beneficiados con esta gratificación. Hay otros sectores de la economía, por ejemplo, que reciben menores beneficios a los que recibe el régimen privado. Y hablo, por ejemplo, del régimen público. Los trabajadores del régimen público, los servidores del 2 y del 6, no reciben una remuneración en julio y otra en diciembre, lo que reciben es un aguinaldo. Y ese aguinaldo no es, digamos, la gratificación para los trabajadores del sector privado es el equivalente a un sueldo más. Correcto. En el sector público es lo que determina por decreto supremo el gobierno en ese momento. Y que generalmente está ubicado en los últimos 200 soles, 100 soles más o menos, ¿no? Y sí, siempre sale ese decreto supremo más o menos en junio, antes del ¿Para este año cuánto va a ser? La última vez ha sido 200 soles, si no me equivoco esta vez también va a ser el mismo monto, ¿no? Ahora, los que perciben este beneficio son entonces primero los privados, pero no todos los privados, porque también depende del régimen y la situación de la empresa. Del trabajo, están o no en planilla para empezar. Porque hay servidores que trabajan bajo contrato, digamos, por ejemplo. Ahora, los que reciben gratificación son todas las personas que están dentro del régimen privado y que tienen contrato laboral. Hay personas que desarrollan labores, y obviamente que están mal contratados, por ejemplo, con contratos de locación de servicios. Estas personas que tienen regímenes, digamos, civiles, no les otorgan ese beneficio, solamente a los que están contratados. Y tengan cualquier tipo de contrato, es decir, contrato a plazo indeterminado, contratos sujetos a modalidad o contrato inclusive part-time, los que son trabajadores que trabajan a tiempo parcial. Pero que tienen que tener el contrato. Que tienen que tener el contrato. Pero hay otras actividades que también son laborales que no reciben una remuneración en diciembre y otra en julio. Por ejemplo, los de la micro y pequeña empresa. Estos trabajadores, pues cuando es empresas de 1 a 10 trabajadores y pequeña empresas de 1 a 100 trabajadores. En esos casos, por ejemplo, hay una diferenciación. Cuando se trata de microempresa no se otorga este beneficio, pero cuando se trata de una pequeña empresa sí se otorga. Se otorga media remuneración en julio y media remuneración en diciembre. Por ejemplo, otra pregunta que es muy común, ¿a las trabajadoras del hogar se les otorga también ese beneficio? La respuesta es sí, efectivamente. Igualmente se les otorga media remuneración en diciembre y media en julio. Otros regímenes, por ejemplo, que son diferenciados, que son también importantes señalar, es en construcción civil. Se otorgan 40 jornales en julio y 40 jornales en diciembre. ¿Y estos jornales estos 40 jornales en julio y en diciembre equivalen a su sueldo mensual, equivalen a la mitad? ¿Es a remuneración un poco más? Diaria. Cuando hablamos de jornales, la remuneración diaria. Entonces, es un poco más entonces del sueldo. Sí, ¿no? Regularmente es un poco más, porque estos son beneficios ganados por convenio colectivo. Ahora, por ejemplo, el caso de los artistas también es interesante mencionar. Los artistas, por ejemplo, el empleador mensualmente le paga la remuneración al artista y también tiene que depositar 1/6 de lo que le está pagando a un fondo, que es el Fondo de Derechos Sociales del Artista. Y cuando llega julio, llega diciembre, que es en las quincenas donde se otorga este beneficio, en la primera quincena, este fondo tiene que otorgarle cuántos meses ha trabajado el correspondiente pago de la gratificación. Que si fueran 6 meses es como recibir una gratificación exactamente, completa. Correcto. Si trabaja 2 o 3 meses, las partes proporcionales correspondientes. Ahora, esta remuneración por fiestas patrias y Navidad son 2 pagos en realidad. ¿Son habituales en la legislación mundial o no? Es decir, aquí usted ha mencionado el hecho de que felizmente existe la positiva costumbre de los aguinaldos, digamos, pero ¿es habitual o no? Porque en general
Como usted ha oído muchas veces, pues los empresarios se quejan de que los costos laborales en el Perú son muy altos y que entonces habría que repensar no solo las gratificaciones, sino incluso el mismo régimen remunerativo. Así es. Bueno, en realidad la gratificación es un beneficio que yo conozca solamente otorgado en el Perú. Y la verdad es que, bueno, cuando viene un empresario extranjero y quiere, digamos, verificar cuál es la política laboral en el Perú, se le indica que en el Perú existen 14 remuneraciones al año. Ese es nuestro régimen laboral. Son 14 remuneraciones, porque la gratificación está considerada como una remuneración adicional. Pese a que algunos políticos dicen que es un premio o una propina que se le da, eso es absolutamente errado. La gratificación es una remuneración. Entonces, si uno quiere planificar una política remunerativa en su empresa, tiene que empezar señalando o pensando que efectivamente se otorgan 14 remuneraciones al año y adicionalmente 1.13 más o menos, que es la CTS, y si es que tiene, digamos, más de 20 trabajadores y condiciones especiales, utilidades. Muy bien, esa es la política remunerativa del trabajador. En otros países simplemente lo que hacen es dividir el sueldo anual entre 12 armadas y eso se otorga. En el Perú también se puede hacer esto, es lo que se llama la remuneración integral anual. Hay la posibilidad de que un trabajador pacte un monto anual y este monto anual sea pagado en 12 remuneraciones o 14 si es que él lo desea, o cuantas armadas él lo desea. Ahora bien, para que alguna persona pueda acceder a un pago de una remuneración integral anual, tiene que tener una remuneración mensual mayor a 2 unidades impositivas tributarias. Antiguamente se establecía que solamente los cargos de dirección podían acceder a este tipo de remuneración integral anual. Cuando se negocia, claro, el monto de manera anual y ya, bueno. Así es. Entonces, la idea es, digamos, a la persona que va a invertir o a la persona que va a hacer un negocio, sepa que en el Perú se pagan 14 remuneraciones anuales, más la CTS, más utilidades en caso correspondiente. Ahora, entendemos que se pague, por ejemplo, las micro y pequeñas empresas no paguen o paguen la mitad nada más de los aguinaldos, pero ¿por qué las otras modalidades, lo que se ha llamado los servicios, están exentos del pago de estas gratificaciones? No, en realidad todos los trabajadores, inclusive servicios, inclusive empresas de tercerización de servicios, todas pagan gratificación. ¿Quiénes están exentas en el sector privado? Solamente las microempresas. Solo las microempresas. Las microempresas, sí, de lo que yo tengo conocimiento. Ahora bien, en efecto, es una buena pregunta eso de las tercerizadoras o contratas y las intermediaciones laborales. Lo que pasa es que la empresa principal no es la que paga la gratificación, sino la empresa que presta el servicio, a la cual yo estoy adscrito o contratado laboralmente, ¿no? Bueno, dos cosas. ¿Cuándo entonces se tiene que pagar esa gratificación de julio? Y luego el otro problema, en realidad, la exoneración de descuentos de las gratificaciones, ¿no es cierto? De salud, AFP, ONP. La ley establece que el pago es a la primera quincena de julio y a la primera quincena de diciembre, es decir, los primeros 15 días. Y el tema de las exoneraciones, que es un tema pues bastante complejo, que es la ley 29351, modificada o prorrogada posteriormente por la 29714, en fin, ese es un término que podemos analizar más adelante, establece una situación que a mí me parece absolutamente contradictoria con lo que debería ser. Se exonera esta norma exonera al empleador del pago de salud, es decir, es el pago que le corresponde al empleador pagar de salud, no lo va a pagar de salud, sino se lo va a pagar al propio trabajador. Y lo propio ocurre con el tema de las pensiones. Usted sabe que cada remuneración se descuenta un tema de pensiones, por eso le decía al comienzo que la gratificación es una remuneración. Es por eso que la gratificación también está afecta al pago de pensiones, se descuenta un monto, puede ser 13% en caso de ONP o 12.5% o depende de la AFP, el monto que le corresponda cuando se cancele este beneficio. Ahora, ¿por qué estoy en contra de esta situación? En primer lugar, porque todo lo que vaya en contra del pago de una pensión, yo estaré siempre en contra de eso. Porque en realidad el pago de pensiones en el Perú responde a un tema que está bien complejo. Si nosotros analizamos el presupuesto anual de la República, 11% del presupuesto anual de la República se ve en pensiones. Y es un problema real el tema pensionario en el Perú. Entonces, todo lo que afecte el tema pensionario o vaya en contra de eso, va en realidad en contra de un futuro de los trabajadores y el futuro de la tasa de retorno. En efecto, en el Perú la tasa de retorno es bajísima, es 28%. Si un trabajador gana 1.000 soles, cuando se retire va a ganar 280 soles. Entonces, ahí va a haber un gasto social que efectivamente el Estado finalmente va a tener que asumir. Y es por eso que en efecto creo que esta ley no debería exonerar el tema de aportes previsionales, porque en efecto sí necesitamos, digamos, caja en el caso de la ONP y necesitamos que los fondos sean mayores en caso de trabajadores privados. Por eso las reacciones, sobre todo del IPSS. Gracias, doctor
Núñez, Sandro Núñez. No, a usted, muchísimas gracias. 7:34 de la mañana, una pausa.